¿no? Quizá vamos a hablar brevemente, para que tengamos una idea de qué hablamos, de dos de los grandes casos que se han producido en el ámbito internacional. Uno es el caso Siemens, en el año 2006 se destapa, y otro posteriormente es el caso Odebrecht, que hoy en día sigue investigándose en toda Latinoamérica. En el año 2006 se destapa uno de los más importantes escándalos de corrupción internacional que se han conocido hasta el momento, que es el caso Siemens. Siemens reconoció que durante los años anteriores había invertido más de 420 millones de euros en sobornos, destinados fundamentalmente a conseguir contratas de obra pública, de obra de ingeniería en países de todo el ámbito mundial. La importancia era tal que no solamente abarcaba, como se puede imaginar, países de África o del tercer mundo, sino que había países del ámbito europeo como Noruega o como Alemania, como Suiza, que también han sido objeto de estas prácticas o habían sido reconocidos por Siemens como lugares donde se habían realizado estas prácticas de corrupción. Por lo tanto, el alcance era muy importante, la estructura era muy compleja y fue un verdadero escándalo. Además, un escándalo que, como se llegó a un acuerdo con las autoridades americanas, que fueron las que abrieron la investigación, pues estableció un modelo de conducta para este tipo de supuestos, ya que Siemens se comprometió durante los 10 siguientes años a hacer importantes inversiones en sus sistemas de compliance, a establecer importantes mejoras, y realmente pues Siemens ha sido después un ejemplo de implementación de un sistema de compliance sólido y consistente. Siemens, ¿cómo realizaba esas prácticas? Bueno, pues veréis aquí cómo se combinan los fenómenos que hemos hablado antes, ¿no? En primer lugar, porque Siemens era una empresa que no tenía 420 millones en dinero en dinero oculto, porque realmente la gran mayoría de su actividad era una actividad legal, una actividad además basada en obra pública, en obra para países de todo el mundo, en ingeniería pública, con lo cual los fondos de entrada eran claros y transparentes, ¿no? Así que lo primero que tuvo que hacer fue generar fondos opacos o fondos oscuros con los que pagar el soborno. Para ello creó toda una estructura de asesorías, de consultorías, de ingenierías inexistentes, que realmente lo que hacían era simular una prestación de servicios a Siemens que facturaba fondos, facturaba a Siemens servicios inexistentes mediante facturas falsas. Con lo cual, en el fondo, indirectamente estábamos generando una práctica de fraude fiscal, porque estábamos inventando un gasto inexistente que Siemens pagaba, ¿no? Y que por lo tanto se deducía de esos impuestos. Realmente con estos fondos, estas ingenierías, estos fondos simulados, lo que hacían era, a través de otras empresas que les facturaban a ellas desde paraísos fiscales, desviar esos fondos hacia esos territorios offshore o paraísos fiscales donde quedaban ocultos y se utilizaban para los pagos de corrupción, ¿no? Con lo cual había también prácticas de blanqueo de capitales, prácticas de ocultación de los bienes del fraude fiscal y posteriormente pagos de soborno, a su vez, a funcionarios y políticos que obviamente pues escondían esos pagos de soborno. Fijaros cómo confluye, cómo en una práctica como el soborno internacional confluyen diferentes fenómenos, los que hemos explicado, y con un objetivo. Al final, si bien es cierto que teníamos un primer y aparente fraude fiscal, en el fondo el objetivo de Siemens con ese fraude no era defraudar a la Hacienda, sino al contrario, generar más ganancias y más beneficios para Siemens, porque al final lo que buscaban era obtener ilícitamente más contratos para generar más actividad económica y más riqueza en la compañía. Así que es un caso de los que nos permite muy bien explicar que estos cuatro grandes cabezas de la hidra que hemos hablado muchas veces hoy en día están muy interconectadas, tanto por prácticas como por confluencia entre ellos en el mercado. Esto ocurrió en el 2006. Posteriormente, ya pasado el 2010, en esta segunda década del siglo XXI, se empieza a destapar el escándalo Odebrecht, ¿no? El escándalo Odebrecht es un escándalo de corrupción con una constructora, con un grupo empresarial que tiene su origen en Brasil, pero que al final se ha ido extendiendo ese escándalo como una mancha de aceite por todo el territorio de Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos e incluso salpicando a países de Europa por derivadas que se han producido en algunas filiales de estos grupos empresariales en Latinoamérica. En el caso de Brecht encontramos una evolución. Vemos también cómo estos mercados aprenden a evolucionar y aprenden de lo que ocurre y mejoran sus metodologías para no ser detectados, para que cueste más relacionar ciertas prácticas. En el caso de Brecht encontramos que, este es el ejemplo que os he puesto, es el esquema de Brasil, aunque hay esquemas parecidos en casi todos los países de Latinoamérica.
lo que hace el grupo empresarial Odebrecht es, en un primer momento, pues son los que hacen los contratos con Petrobras y los que prestan el servicio, crean un primer nivel de lavado, que son empresas controladas que forman parte del grupo, que de alguna manera estas empresas lo que hacen es pues simular parte de su actividad y dentro del grupo facturar parte de esta actividad a sus propias matrices o a las empresas del grupo que realmente realizan los trabajos de obra pública. Este primer nivel de lavado interactúa con un segundo nivel de lavado con unas empresas que estas ya prácticamente son empresas pantalla dentro del grupo, que su única actividad es hacer de hub de dinero y interactúan con ese primer nivel de lavado. Y estas del segundo nivel de lavado son las que de alguna manera hacen la transferencia de fondos con un tercer nivel de lavado de empresas que ya están muchas veces controladas por los propios destinatarios del pago corrupto y que también generan una serie de actividad de simulación para que en ese tercer nivel de lavado pues el pago parezca el pago de una actividad de tipo económico relacionada con el sector de la construcción. El utilizar 3 niveles de lavado entre el origen de los fondos y el funcionario o empresario corrupto que al final toma la decisión de dar el negocio ilícito, pues dificulta más la investigación que en el caso Siemens, porque generamos un nivel más. Lo crean, en este caso, por ejemplo, se está utilizando la propia estructura, la propia actividad, con lo cual dentro de la misma actividad es más complejo discernir lo que es real de lo que es simulado y diluye mucho más la trazabilidad de esos fondos, ¿no? Porque pues vemos cómo hemos evolucionado, hemos añadido un nivel más, hemos añadido más dificultad de investigación. Eso al final también conlleva que cada vez hay más empresas, asesores, notarios, registradores, bancos que sin saberlo muchas veces se ven relacionados con estas complejas estructuras de pagos, de cobros, de creación de compañías, de transferencias bancarias, de movimientos internacionales de dinero y tal, que son realmente esos sujetos obligados, ¿no? Por eso os recuerdo que al principio de este tutorial hemos indicado que vamos a hablar del blanqueo como una actividad en la que hay gente que lo sabe, que está haciendo actividades de blanqueo, que hay un conocimiento de esa actividad y gente que es utilizada o instrumentada y que realmente pues esa empresa no está siendo consciente que en este momento está siendo utilizada. Estos fenómenos pues no nos dejan de indicar cuál es el volumen de ese mercado de legitimación de activos, de blanqueo de capitales, de financiación del terrorismo y la complejidad que tiene muchas veces y lo difícil que es relacionarnos con él, porque nos estamos hablando muchas veces de empresas como Siemens, como Odebrecht, como otras empresas potentes, serias, que esto para ellos pues es un fenómeno que se produce pero que no es la pura finalidad de la empresa, o sea, la empresa no tiene una actividad delictiva como objeto principal, a pesar de que su gran complejidad pues hace que ciertos directivos, ciertas áreas de negocio puedan incurrir en prácticas delincuenciales. Por lo tanto, es un fenómeno muy complejo que nos coloca en una posición difícil muchas veces de eludir, porque todos tenemos al final relaciones con empresas de estas o con sus filiales o con sus vinculadas. Fenómeno llega al punto de que nos hemos encontrado casos que pueden ser ilustrativos, indicadores por lo menos de dónde estamos, ¿no? Como por ejemplo los papeles de Panamá, ¿no? Los papeles de Panamá en los que se consiguió hackear la información de uno de los grandes despachos de servicios de constitución de empresas fiduciarias, que es Mossack Fonseca, pues detecta la existencia de una cartera de clientes muy representativa, ¿no? Ya no es lo que hagan o dejen de hacer, pero que en Panamá haya un despacho que su actividad fundamental sea constituir sociedades fiduciarias en territorios offshore y países fiscales, que tenga pues, clientes desde el presidente sirio Bashar el-Assad hasta el primer ministro del Reino Unido David Cameron, el presidente argentino, el primer ministro de Islandia, el presidente mexicano o el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, pues evidentemente lo que están planteando es que esa economía deslocalizada global, esa economía financiera que estamos viviendo de absoluta deslocalización, pues genera unos hubs donde confluyen todo tipo de actividades y donde muchas veces es complejo discernir cuáles de esas actividades tienen una legitimidad, una legalidad y una transparencia suficiente de aquellas que no lo tienen o que de alguna manera no se pueden descubrir. Y además eso es transversal, eso afecta a la actividad económica, afecta a parte de las empresas, a veces salpica a las empresas a pesar de que no podemos estigmatizar a toda la empresa por una actividad en concreto. Si vamos, por ejemplo, a la página
de la Autoridad Británica de Lucha contra la Corrupción, la UKBA, la UK Bribery Authority, pues veremos qué está pasando, ¿no? Podemos tomar ahí una pequeña muestra de información de qué es lo que está pasando y a quién está afectando y en qué mercados nos estamos moviendo. Bueno, pues estos datos que son de octubre-noviembre del año 2019 nos indican, por ejemplo, que esta autoridad ha hecho acuerdos de no procesamiento con grandes e importantes empresas británicas por importe superior a 676 millones de libras de sanciones, ¿no? ¿Y qué empresas son? Pues empresas como Rolls-Royce, Airbus, Standard Bank, Tesco, de empresas muy importantes que en algún punto de esa empresa se han detectado prácticas de corrupción, prácticas ilícitas que han generado responsabilidades penales que al final han llegado a conformidades, ¿no? Y eso no, evidentemente, eso no estigmatiza a Rolls-Royce en su conjunto, ni a Airbus, ni al Standard Bank, pero sí que es cierto que, evidentemente, todos nos podemos encontrar en un momento dado realizando actividades económicas, interactuando con estas compañías o con una parte de ellas o con alguna de sus filiales y sin saber, porque el nombre nos puede dar una confianza, pero no es tanto el nombre como la actividad, lo que nos tiene que ayudar a saber si estamos relacionándonos de forma correcta o estamos siendo utilizados por una parte de esa organización para prácticas ilícitas. Esto además, esta misma época, esto era lo que se había pactado. Vamos a hacer una pequeña foto de lo que en aquel momento, hace unos meses, tenían abiertas investigaciones. Pues fijaros, otra vez Airbus, Rio Tinto, Unaoil, Petrofac, Bombardier, grandes empresas que en este momento están padeciendo investigaciones por parte de la autoridad británica, sin que ello, pues, decir, suponga que esas empresas sean empresas delincuenciales que estén estructuradas para delinquir, pero que una parte de su organización ha podido incurrir en prácticas desleales que seguramente esas prácticas tendrán mecanismos de cobros y de pagos similares a los que hemos visto en los supuestos como Siemens o como Odebrecht. Por lo tanto, nuestro mercado económico, nuestro mercado financiero global, es el soporte para una serie de actividades que incluso empresas que normalmente operan en ese mercado con legitimidad y con legalidad y con transparencia utilizan para prácticas también ilícitas que quedan muchas veces solapadas dentro del gran rebaño de las prácticas legítimas, ¿no? Esa es la gran complejidad que afrontamos. Esto además se añade otro fenómeno clásico que son los socios de negocio de las personas expuestas políticamente y los entornos de confianza que generan muchas veces estos cargos, ¿no? Cuando hemos visto Siemens y Odebrecht, hemos visto cómo el dinero sale del grupo empresarial que hace el pago del soborno y lo estructura hasta la persona o autoridad que tiene capacidad para adjudicarle esa contrata o ese beneficio. Pero luego esas personas también tienen entornos de confianza, tienen personas de su confianza que se relacionan con ellos, que son sus testaferros, sus fiduciarios, sus socios habituales y que en muchas ocasiones les ayudan a recibir esos fondos y ocultarlos de tal manera que los controlan indirectamente a través de ellos y que incluso muchas veces los utilizan claramente para potenciar el beneficio de esos fondos con otro tipo de actividades económicas. Ahí pongo dos ejemplos, uno que está siendo objeto de investigación en Estados Unidos, Alex Saab, que es un ciudadano colombiano que Estados Unidos señala, apunta como testaferro de Nicolás Maduro, y por otro lado, pues el caso del socio de Urdangarín, que ya está cumpliendo condena de prisión por sentencia firme, pero que también pues era una persona que estaba dentro de ese entorno de confianza de una persona con responsabilidad pública y que al final pues un poco le acabó acompañándole en la sentencia penal por la que se les condenó. Bueno, son ejemplos, habría muchísimos más, dos pinceladas de cómo ver que hay un fenómeno ahí de entornos de confianza que son los que recogen esos fondos y a su vez esos entornos también, pues evidentemente ocultan esos bienes, los intentan rentabilizar con otro tipo de actividades económicas y muchas veces ahí vuelve a confluir las prácticas de blanqueo de capitales con el fraude fiscal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un fenómeno muy complejo, el mercado que enfrentamos es muy difícil de controlar por parte de un individuo individualmente, una empresa es difícil que ella sola tenga una visión y por lo tanto las políticas de prevención del blanqueo se diseñan para ayudar a los sujetos obligados a resolver estos riesgos sin tener que acabar cerrando o desquiciados pensando que todo el mundo es un blanqueador peligroso. Vamos a aprovechar para presentarte nuestra firma y los servicios que prestamos. Bonatti Compliance surge en el año 2014 como resultado del proceso de expansión a nivel nacional de Bonatti Penal and Compliance, un despacho ubicado en Barcelona especializado en Derecho Penal Corporativo, prevención de blanqueo de capitales y compliance penal. Desde su nacimiento, Bonatti Compliance ha apostado por las tecnologías de la información y la comunicación, de modo que hoy en día
no se nos puede considerar una red de despachos, sino que somos un único despacho que ofrece un servicio altamente especializado y de gran proximidad en todo el territorio nacional. A través del uso frecuente de las videoconferencias y la intranet corporativa como eje de nuestros procesos operativos, nos podemos centrar en 3 cuestiones que consideramos fundamentales para un buen servicio: la atención al cliente, la mejora continua de estos servicios y la capacitación permanente del equipo. En Monati Compliance queremos ser próximos y a la vez flexibles. Dotamos a cada proyecto del equipo de profesionales más adecuado atendiendo al tamaño y las necesidades de nuestro cliente. Gracias a nuestro método, damos servicio a un amplio rango de organización, desde pyme hasta grandes empresas. Siempre que confeccionamos un presupuesto, tenemos en cuenta 5 cuestiones claves. La primera, ser capaces de recoger del cliente cuanta información resulta imprescindible para estudiar correctamente la petición que nos ha realizado. Hacemos un análisis detallado de esa información, incorporando también de otras fuentes externas. Y con todo ello confeccionamos una propuesta, que incluye diferentes cuestiones. Por un lado, el servicio solicitado, un cierto cronograma de trabajo respecto a los plazos que podemos necesitar en un desarrollo razonable del mismo. E incorporamos propuestas adicionales que el cliente pueda considerar necesarias a la vista de la petición de servicio que nos se ha realizado. Nuestros presupuestos se presentan siempre personalmente, bien de forma presencial o bien a través de online y webinar, aclarándole al cliente cuantas dudas pueda tener respecto a la prestación de servicio que le estamos ofertando. Por último, el presupuesto incorpora siempre unas condiciones de contratación para que el cliente tenga en todo momento información detallada de cuáles son nuestra forma de prestar el servicio y nuestras garantías. ¿Cómo trabajaremos en tu proyecto? Siempre asignaremos un responsable del equipo que será el interlocutor válido con la firma, pero a través del mismo y especialmente a través de los servicios SaaS y Cloud que prestamos, que ofertamos habitualmente, contarás con el apoyo de todo el equipo de especialistas de Monati Compliance, quienes interactuarán con tu profesional de enlace para prestarte el mejor servicio posible. Entre nuestro catálogo de servicios te queremos destacar los siguientes. Te podemos ayudar a implantar el primer sistema de compliance. Tenemos todo un catálogo de servicios destinados a dar soporte al Compliance Officer o a la función de compliance de tu organización. A través de los servicios Monati Flex te podemos dar interim management o outsourcing en ámbitos como compliance y prevención de blanqueo de capitales. Prestamos servicios de auditoría interna en materias como compliance y prevención de blanqueo de capitales y te preparamos para afrontar con garantía de éxito los procesos de certificación en estos ámbitos. Gestionamos tu canal de denuncias y te podemos ayudar a realizar investigaciones internas. Somos grandes especialistas en prevención de blanqueo de capitales, donde llevamos muchísimos años trabajando tanto en la auditoría de experto externo de prevención de blanqueo de capitales como en el desarrollo de sistemas de control interno y formación del personal. Y por último, también tenemos un ámbito de especialización en el compliance para grupos de empresas, donde nuestra capacidad para comprender los estándares y marcos de referencia nacionales e internacionales nos ayuda a estructurar buenas y consistentes superestructuras de compliance. Confiar en nosotros es confiar en un equipo de profesionales que llevan muchos años trabajando en la materia. Si quieres más información, puedes obtenerla a través de nuestra página web o bien contactando con nosotros a través del teléfono 934 155 421. Te esperamos en Monati Compliance. Muchas gracias.